¿Qué onda, banda? Este, a ver, estos días tuve un trip bien locochón. Entonces, en ese trip, he podido ver ciertas cosas, ¿no? Entender. Y aquí creo que es correcto hacer como la línea, creo que ahora ya lo puedo entender mejor, y hacer la línea divisoria, ¿no? De el presente es lo que está sucediendo ahora, pero, por ejemplo, yo les pasé varios referentes, varios autores, y por ejemplo hablé de Greenberg, hablé de Paslawick, invité a varios amigos al canal y seguiré invitando a más gente así. El chiste es ir invitando a gente que esté estudiando cosas y que nos pueda transmitir o mostrar lo que está enseñando, ¿no? Es como, como le digo a toda la banda. Si tú imagínate ahorita, no sé, pero si hubiéramos existido con internet, obviamente, o nomás existido con Kant en un momento dado, ¿no? Si en ese momento, en 1700 y algo, cuando Kant existió, tú hubieras existido, tú pudieras haber ido a cotorrear con ese güey y debatir, dialogar, ¿no? Si tú hubieras nacido antes, donde estaba Sócrates, tú podías ir con ese güey, ¿no? A verlo, al menos lo conocerías. A lo que voy es de que ha pasado el tiempo y el tiempo seguirá pasando, y mucho conocimiento del que hoy en día es como lo que guía nuestro andar como sociedad, ¿no? Nos delimita o nos marca qué cosas o qué rumbo seguir. Entonces yo, con la intención de mi canal, dije, voy a traer este pedo de la conciencia y vamos a debatirlo entre todos, entre todos los que yo vaya conociendo de diferentes áreas, porque el chiste sería, si la gente hoy es cientificista, o yo creo que la gente es cientificista, pero realmente el que está siendo cientificista soy yo, entonces a partir de ahí yo sé que se pueden explicar cosas y darle la apertura a quitarnos esta superstición de creer que la ciencia todo lo va a describir, pero apoyarnos en la ciencia para poder saber por dónde andar. Entonces es como tener un momento de claridad y usarlo para siempre. Y hubo muchas cosas que en los términos o sea, es como ahorita, todo el trip de lo que pasó estos días fue solo una cosa de lo que es, simplemente. Entonces, hasta ahorita me acabo de percatar que todo el tiempo estuve bloqueado. Entonces, cuando vamos, es que vamos poniéndole orden y sentido. El canal empezó, abrí el canal prácticamente hablando de la comunicación y la conciencia, ¿no? De alguna manera todo el tiempo quise explicar que la comunicación nos permitía, o nos permite, mejor dicho, categorizar el mundo y experimentarlo. Y la conciencia hace que la comunicación cobre un significado, o sea, le dotamos de significado para eso mismo, experimentar el mundo, ¿no? Pero en nuestro afán de la historia, como ha sucedido, yo me he percatado de que muchas personas ya están muy desarraigadas de la naturaleza, ¿no? Ya no convivimos tanto con la naturaleza como antes, y se podría decir que es normal, y lo pongo entre comillas porque es ver que la historia de la humanidad ha seguido un curso y seguirá su curso, eso es indudable. Este curso ha sido condicionado por cada época. Karl Marx, ¿sí? Ese güey con el materialismo histórico, no, ¿cómo se llama? Sí, sí, el vagón como el de la teoría marxista, güey. Sí, pues eso, güey. Entonces, cuando tú ves que el materialismo histórico es una condicional de la vida, pero es el materialismo histórico no como sistema económico, sino como sistema histórico. Entender que cada época el individuo se ha distinguido por el uso de herramientas y otras cosas a lo largo de su propia travesía, y en esta travesía se da cuenta al mismo tiempo que todas estas herramientas pues se las va creando de alguna u otra manera, interactuando con el ambiente, con todo lo que existe. Entonces los individuos empiezan a crear la singularidad que denominamos personalidad, ¿no? Y aquí yo entro.
Porque, por ejemplo, todo eso que les acabo de decir no tiene nada que ver con lo que yo sé, sino que estos son cosas que a lo largo de la historia podemos ver, güey. Simplemente estamos viviendo en 2023. Eso por tener una fecha medida, porque existen más, la Tierra tiene más tiempo y la verga. Entonces, cuando entendemos ese orden, Paul Watzlawick hablaba de los tres órdenes de realidad a priori, ¿no? De decir, no, pues el primero, pues el mundo tal como es, ¿no? Pero hoy en día sabemos que ese orden de Watzlawick, que él lo categorizaba a través del lenguaje y que decía que lo que podíamos ver era lo que podíamos describir, no lo decía explícitamente, sino implícitamente. Entonces, hoy en día sabemos que no experimentamos la realidad tal cual es. O sea, no, nosotros no. Pero de alguna manera nuestra biología, nuestra morfología nos ha hecho singulares para percibirla de tal forma que ha sido utilitaria como con un orden natural, porque esa es otra cosa, ¿no? Si, o sea, aquí empiezan de repente todas. El otro día vi un. Voy a voltear tantito la cámara para que vean este pedo. Fue. Ya se dirán, güey, es una hoja en blanco, güey. No, no es una hoja en blanco. Vean esto. Es la historia de la filosofía. Traca, 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 ¿no? Alguien se tomó la molestia de crear toda, o más bien juntar la información de modo que de manera lineal a través de las épocas podamos ver qué ideas iban naciendo y cómo estas ideas concatenaban unas con otras, ¿no? Y al mismo tiempo cómo estas ideas, cuando concatenan unas con otras, van dando un significado y un sentido. Entonces, el decir, puedo yo a lo largo del tiempo encontrarme con ciertas ideas y van a existir más unas adelante, pero hoy en día lo que está sucediendo a nivel conciencia, vuelvo al principio del canal, es que de alguna manera todo el conocimiento que existe alrededor está yéndose como un núcleo. Y aquí han pasado cosas como interesantes, porque por ejemplo en leyes físicas entendemos muchas cosas y de alguna manera las leyes físicas se extrapolen a lo que es como que la conducta humana. Los psicólogos pueden categorizar la conducta humana, entonces si te dicen, no, pues tú tienes personalidad y hemos descrito 5 grandes rasgos de personalidad, ¿no? Que te ayudan a describirte. Y de repente, ¿sabes qué? También hemos estandarizado pruebas para poder, no sé, diagnosticarte, güey, para poder ver tus habilidades, tu cognición. Un tanto relacionado como con el funcionamiento, obviamente. Pero esto es extrapolado a otra cosa, es como cómo funciona una máquina, lo estamos viendo así. Ahora, lo que sucede con la psicología es de que, como ninguna otra ciencia, es infalible. Y por ejemplo, en la filosofía ha habido corrupción a nivel de pensamiento de no a veces no proponer lo correcto porque es más evidente otras cosas, ¿sí me entiendes? Como hoy en día, por ejemplo, el cinismo como lo conocemos no es como era la filosofía cínica. Entonces, hemos corrompido la palabra, cínico, en nuestro idioma, obviamente. Entonces, cuando vemos que todas las palabras vienen rotas, imagínense ese mismo hilo, pero de todas las palabras que existen y con las que utilizamos para hablar. Hay un video de Roberto y el Rusarín. Mira, yo no soy fan del Rusarín, pero en esa entrevista con Roberto le está diciendo que estaría muy mamón explicarle a un marciano cómo sería meter un gol de cabeza y empieza a explicar por qué. Y es un gran argumento, se lo reconozco, y haz de cuenta que ese argumento de explicar, pero solamente en un sentido. Si el extraterrestre no se supiera comunicar con nosotros, o sea, de que nosotros le tuviéramos que enseñar el idioma, ¿entiendes? Entonces, ahí tiene un sentido su argumento. O sea, tenemos las condiciones, el marciano está, y vamos a explicarle qué es un gol de cabeza. Ahora, ¿qué es cabeza? ¿Qué es balón? ¿Qué es gol? ¿Por qué hay fútbol? O sea, es preguntarte por toda la subestructura, ¿no? Cosa que hoy no hacemos. Toda la estructura yace en esta distorsión. Es como el teléfono descompuesto, el juego ese, igual. Entonces, cuando tú te das cuenta que de repente dices, a ver, aguanta, sí es cierto, güey. O sea, de por sí, uno ya lleva tiempo pensando esas cosas como que, güey, tengo que saber qué pedo, güey, estudiando la comunicación humana, eso mismo, cómo me comunico, güey. O sea, la forma en la que yo me expreso, o sea, que diga groserías así, tiene que ver mucho.
porque es el impacto con el otro. Y ahora, yo tengo un proyecto que se llama La vida como una metáfora y en este yo he propuesto, o sea, según yo, obviamente, que la vida es una metáfora. ¿Y una metáfora de qué? De sí misma. Va lo complejo. Lo vamos a hacer simple. Existimos y no hay contraindicación de aquello, o sea, de que no sea verdad eso. Y en esta existencia tenemos vidas que se combinan con condiciones materiales, históricas y sociales. A su vez, hemos podido describir que el ciclo vital va desde un desarrollo del núcleo familiar hasta un contexto social, y que en ese contexto social se desarrolla tu personalidad en diferentes ámbitos, ¿no? Y en estos casos hablaríamos de que en el mundo en el que vivimos, la dinámica que hemos creado como sociedad ha sido el intercambio de la fuerza, lo que decía Marx, la fuerza del trabajo a los medios de producción. En su época era más radical que ahora. Por ejemplo, ahora si lo vemos, tú si sabes programar, si eres psicólogo, si eres doctor, si eres abogado, seas lo que seas, futbolista, cantante, lo que seas, estás ofreciendo esa fuerza laboral a producir valor para intercambiarlo en el mercado. Bueno, todo eso está coexistiendo. A su vez, el individuo está dotado de ciertas características que por ahora no conocemos, pero intuimos y hemos visto que puede desarrollar a lo largo de su vida y a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos que podemos a nivel global, desde atrás, desde arriba, como si estuvieras viendo tu mano de arriba, ver la estructura social, cómo está conformada a lo macro. A lo macro. Todo. Ves edificios, ves manchas, ves cuadras enteras o ciudades enteras, ¿no? Y entonces cuando haces zoom, te das cuenta que era como la imagen, se empieza a desenmarañar todo, hay más información, y esa información, al haber más, es más reactiva con el ambiente. Entonces, aquí podemos ver que algo nos está tratando de decir los sistemas cómo funcionan. Porque yo te estoy hablando nomás de la estructura social. Ahora salgámonos de esa mierda, porque eso vino despuesito. Y existe la estructura natural, lo que constituye la biología o el ecosistema del planeta. Nosotros nos hemos adaptado a regiones y estamos, aún aquí en vida, podemos ver estas diferencias de adaptaciones en los tonos de piel, en la altura, en la complexión, en la forma de pensar. Todo eso sucede. Lo que decía mi amiga Anaís sobre la evolución, yo esa vez estaba enfocando, siento que hice muy malas preguntas, ¿no? Perdón Anaís, pero Anaís. Entonces, en ese momento puedes tú ver que estás determinado, es lo que le decía, tenemos como un cierto determinación y es más una condicional. Yo en la teoría de la vida como una metáfora, el argumento central es algo que denominé el determinismo recíproco. La gente habla de ser determinista o no, y yo digo que no podemos ser totalmente deterministas, es imposible en el ser humano. O sea, mira, hace rato cuando les hablaba de la estructura social y luego la estructura natural que absorbe todo este pedo, porque si lo vemos como una naranja, como estaríamos hablando de que es la cosita que está por atrás, así abajo, la manchita gris esa es la estructura social, todo lo que ha existido, toda la historia, eso es de lo que es la vasta inmensidad. Y ya. Y no va a abarcar más. ¿Por qué? Porque es sencillo. Tú dirás, no, güey, pero vamos a conquistar el espacio. Sí, es verdad. Pero en esa mancha grisecita, que tú a lo lejos la ves como que insignificante, si tú te metes, de repente se hace grande. Y en nuestra experiencia, vivir 80 años es como un parpadeo para un sol. Entonces, damos cuenta de que la vida es pasajera. Ahora, la vida no se extinguirá nunca jamás, porque es un fenómeno físico de este universo. Y no estoy refiriéndome a que existen muchos universos, sino que ahorita mismo donde está tu conciencia percibiendo es el universo que existe. Lo estás creando. Tú eres, güey. Ese eres tú, güey. Todo. Luego,
puedes ir comprendiendo cada subestructura de cada sistema, enrollarte. Jung, Freud, Carl Sagan, todos eran parte de este sistema como engranajes que estaban y estamos complementando el todo. Javier Santolaya, un gran youtuber y físico, la verdad lo admiro. Ese vato estaba explicando muchas cosas del universo y yo el otro día decía, ok, güey, podemos ver que muchas de las estructuras físicas que conocemos aplican a nosotros en todo el tiempo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la física cuántica es otra cosa. Yo no soy un entendido de eso, pero lo que poco que he podido entender es que de cierta manera el observador determina la realidad en ese mundo. Pero en nuestro mundo no es muy diferente. Está el componente determinado de que si tú ves una palmera, la palmera va a estar ahí, güey. Si te volteas, no va a desaparecer. Porque al final de cuentas, en nuestra experiencia humana y en la existencia misma, antes de que el ser humano obtuviera un telescopio para ver que existían galaxias, ya existían las galaxias. Siempre ha existido un observador que ha observado todo y observará todo, lo que comúnmente denominamos Dios. Ese güey que representamos con una barba blanca y acá, es todo lo que existe. Y ese vato decía, güey, de repente Javier Santolaya decía que llegas a un punto en el que tiras para el Big Bang y para atrás y tú dices, ¿qué vergas contenía? O sea, ¿qué había? ¿O qué contenía la chispa que dio al Big Bang? ¿No? Y te dices, puedes tirar a priori, así como, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Sí, date. A veces no es necesario. Los griegos, los estoicos, las literaturas siempre han hablado de cosas específicas del ser. Sé moderado, carnal. Sé tolerante. Sé justo. Aprende a desarrollar la felicidad. No digas que eres feliz. Vive feliz. Empezaron a hacernos conscientes con todos sus praxis, por decirlo de alguna manera, de cuál es la mejor dinámica del ser humano para convivir en sociedad y con sus semejantes. Los mayas y Lakesh. Tú eres yo soy tú, ¿no? Muchas culturas entendían que el otro era el reflejo de uno, pero también sabían, y el tiempo era más, de que era más fácil solamente ser sabio y andar por tu vereda y empezar a trazar el camino, a que hubiera un momento en el que todos pudiéramos ver, porque la luz iba a estar para todos, no para los que apenas iban a alumbrar. Entonces, cada circunstancia fue sucediendo y fue trazando lo que es el ser. Y volvemos al principio, las ciencias, ¿no? Entonces, si agarramos la economía, la medicina o acá, bien, un engranaje más. La psicología tiene una no quiero decir ventaja, la neta no es eso, es una particularidad que hace que la comprensión que tenemos de todo lo que existe alrededor de todo lo que llamamos existencia, lo podamos entender, procesar y experimentar, ¿no? Y tú dirás, no, es que la filosofía también lo hace. La filosofía es la piedra angular del conocimiento, papá. Sin filosofía no hay psicología, güey, ni medicina, ni matemáticas, ni nada, güey. Sin filosofía, güey, fuéramos todavía peor que cavernícolas. No en el sentido de que fuéramos eso, o sea, no pensaríamos, güey. Si de por sí ahorita la gente no piensa. Entonces, tú puedes ver que cada cosa se va acomodando en un momento, en un suceso. Entonces, cuando yo les decía de lo que experimenté estos días esto es a nivel conciencia, literal. Porque, ejemplo, no soy un dado de decir, ay, soy un experto en neurociencias acá, pero sé algo de neurociencias. Por ejemplo, yo sé que nuestro sentido de la vista, cuando yo estoy viendo la luz, yo en realidad sé que lo que está pasando es que a nivel físico hay una interacción
de fotones que están viniendo, hay partículas del Sol que viajan por el espacio, que llegan aquí a la Tierra, y luego aquí en la Tierra esos fotones, nuestros ojos, fungen como una clase de agujero negro, por decirlo así. Aquí por dentro está oscuro, por eso cuando ves tu pupila dentro se ve oscuro. Esa madre es para que todo lo demás no pase y nomás pasen estos fotones que van a llegar a la fobia y a unas estructuras donde se van a conectar para que estas vayan a lo largo del, van a tener su viajecito por el nervio óptico y van a llegar al quiasma óptico. Lo que va a pasar es que mi lado nasal va a mirar, mi temporal mira para allá y mi nasal mira para allá. Entonces mi nasal mira para allá y mi temporal mira para acá. Da que mi temporal, mi visión temporal del lado izquierdo da para la izquierda y da que mi visión lateral de mi lado derecho da para la izquierda y viceversa. O sea, cada ojo hace esto. ¿Sí? Tiene dos vías para acá diferentes. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos una capacidad a nivel evolutivo de percibir periféricamente y más. Puedes hacer ejercicios, de repente hasta con el desenfoque, si cierras un ojo, te das cuenta que como que percibes que el dedo se mueve, pero no es eso. Lo que pasa es que está teniendo un cambio de toma, literal, como una cámara. Entonces, bueno, la cámara se inspiró de nosotros prácticamente. Entonces, cuando tú te das cuenta que el ojo, la pupila, todo el tiempo está haciendo una serie de, se llama acomodación, todo el tiempo está... Tú estás, de repente enfocas y tu ojo está en vergüenza. Entonces, cuando está pasando eso, la imagen sabemos que se procesa al revés. Nosotros percibimos volteado, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando llega a nuestro lóbulo occipital, que es la parte de atrás, que es de la visión, nosotros, bueno, primero ya llega el quiasma óptico. Luego se va a una parte que se llaman núcleos geniculados, que está a la mitad del cerebro y acá dentrito. Entonces, ese núcleo geniculado lo manda por unas fibras aferentes, que son así. Les voy a poner la imagen ahí de todos modos, que es aferente así. Y en esa aferencia nosotros procesamos lo que es la imagen visual del ambiente y percibimos algo. Todo eso pasa en vergüenza, todo está pasando. O sea, yo se los describí y ustedes no dejaron de ver. Entonces, ahora que entienden un poco más de cómo es su visión, de repente eres como más consciente de muchas cosas. Porque, por ejemplo, puedes tener lesión en el nervio óptico y quedarte sin vista. Puedes tener lesiones en tus líneas de referencia y perder puntos focales. De repente ves una mancha en algún lado o ves oscuro o no ves prácticamente. O sea, entonces no necesariamente tiene que ver con un pedo en tu pupila o en tu ojo externo, sino que tal vez dentro del proceso que compone la vista algo por ahí se daña y de repente ya no ves. O tu vista está limitada. Pero eso mismo pasa con los demás sentidos. No el mismo sistema, sino que hay una explicación biológica que te permite entender cómo sucede. Y aún así no nos queda muy claro cómo sucede. Porque, por ejemplo, han hecho experimentos donde nos damos cuenta que cosas que son verticales nos llaman más la atención que las horizontales. O sea, que somos más reactivos a esas cosas de manera como instintiva biológica. Pero es por la propia evolución, ¿no? Hemos sido adaptados porque en nuestro cerebro primitivo todavía cree que vivimos en una sociedad en la que, bueno, ni siquiera existe una sociedad, sino que vivimos en el mundo animal donde hay que estar bien verga porque todo va a valer verga. Entonces, en ese punto, tú te das cuenta que eso es solamente una parte de lo que es todo tu organismo. O sea, hay un chingo de componentes que pasan en tu sistema que te permiten tener una experiencia que tú denominas como normal, ¿no? Entonces, eso sin decir que tengas una afección en el cerebro y que module cómo percibes todo. Entonces, como les decía, la psicología en su particularidad tiene de que cuando se aunada o se concatena con las demás ciencias, de repente dice, a ver, yo psicología tengo un chingo de carnales. Voy a traer a mi carnal de medicina, a mi carnal de biología, a mi carnal de filosofía y quiero ponerlos a debatir de unas cositas que me he dado cuenta que nos están sucediendo. A todos. Y de repente, me he dado cuenta que las conductas de los individuos está condicionada, güey. El otro día entrené a un perro y salivaba y la verga, ¿no? Y de repente hice juegos con ratones y me di cuenta que el ser humano puede también reaccionar de esto.
Perfectamente, extrapolable, muy extrapolable. La vida es como una metáfora, tú puedes extrapolarlo todo se puede extrapolar. Y no es ninguna clase de singularidad extraña, es la particularidad del universo. Entonces, en este punto, yo digo, separemos la función de las carreras, o de las ciencias, mejor dicho, en función social, como tengo que currar de eso y ni modo, o sea, sacar feria, güey, porque si no saco feria, pues ya valió verga, güey, no como. Y si no como, pues ya. Entonces, lo que decía el tío de Franco Escamilla, a mí me gusta cagar. Pero bueno, el chiste es de que en ese punto de decir, yo voy a ser doctor, yo voy a ser empresario, yo voy a ser médico y me voy a dedicar y quiero ganar feria acá, respetable. Pero el verdadero fundamento de por qué existe eso, o para qué se creó, es para entender. Entonces, desde la óptica del entendimiento lo puedes extraer y a partir de ahí puedes decir, ok, yo puedo hacer que todos puedan percibir lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ves que cuando traes el conocimiento ya a decir, a ver, voy a, voy a tomármelo un poco más en serio, ¿no? Yo estoy existiendo aquí, ahora, 2023, ¿no? Tengo tales condiciones específicas en las que yo me crié, me desarrollé, conviví, crecí y un chingo de mamadas. Al mismo tiempo, he tenido un bagaje de experiencias, que este bagaje de experiencias, no voy a decir que constituyeron la persona que soy porque sería mentir, pero decir lo contrario es igual, miento. Entiendo que las condiciones que están sucediendo ahora de alguna manera estuvieron determinadas. Por ejemplo, dónde nací, cuándo nací, quién iba a ser mi mamá, quién iba a ser mi papá. Muchas cosas a ese punto yo sé que son determinadas, aunque la gente diga, nah, no es cierto, y la verdad, a huevo que sí. Tal vez ahorita no es tan fácil de comprobar, pero la física cuántica está haciendo todo el trabajo duro. Porque ellos tienen y dicen algo, que si supieran la posición específica de cada partícula, o sea, si tuvieran una forma de medirlo, prácticamente podrían saber, si tiran un dado, en qué va a caer siempre. Porque sabes la constitución física de lo que está sucediendo a nivel atómico y cómo se están moviendo, por lo que puedes predecir el movimiento de cada giro. Que tú dices, es un tiro aleatorio, en él sigue leyes físicas, güey. Y en esas leyes físicas sigue ciertas propiedades. Y en esas propiedades, si tuviéramos los aparatos adecuados, podremos medirlo. Es como cuando no existía el telescopio, cuando no existía el electroencefalograma, lo mismo. Que no lo pudiéramos medir no significaba que no existiera, o que no fuera real, ¿no? Entonces, en otro punto, alguien hace más de 2000 años dijo, los átomos existen, y hay quien dirá, la probabilidad es no. ¿Cuál probabilidad? El vato sabía, estaba seguro de que existían, por algo lo dijo. Lo experimentó y lo vivió. Tú no estuviste ahí para poder ver por qué el güey estaba seguro de eso. O preguntarle, güey, ¿por qué crees tal mamada, güey? Demuéstramelo, ¿no? Y el vato te diga, no, pues es que no podemos, o sea, si yo quiero dividir un grano de arena, no tengo forma de ver qué hay adentro, güey. O sea, no te puedo, no te lo puedo enseñar. Hoy, 2000 años después, nos jactamos, sí, pura probabilidad. No, güey, nunca fue pura probabilidad. Del mismo lugar donde vienen las ideas artísticas, de ese mismo lugar vienen las ideas científicas. Siempre han estado en el universo, siempre estarán. Las ideas, tú eres más afín a ellas que de lo que crees. O sea, de repente tú eres como una antena y puedes sintonizar, abrir el canal, el flujo, el fluir, para que esas ideas pasen sobre ti y tú crees. Tú eres un canal, literalmente eres el canal de la existencia, güey. Eres el único canal que puede percibir, eres el único canal que puede transformar la realidad o destruir la realidad. Y de repente nos limitamos tanto a la propia existencia que tú dices, güey, ¿cómo es posible que cada experiencia vaya siendo tan redundante que cree su propia singularidad de decir, no, pues es que mi propio yo puede hacer que como tengo más feria, te pague a ti para que jales y te voy a pagar la miseria, ¿no? Hablando de condiciones estructurales nefastas, porque a lo largo de la historia existió. Entonces, cuando tú vas viendo todo este cambio y toda esta diferencia, tú vas entendiendo que de repente el trastorno del autismo tiene una palabra que lo distingue de hace bastantito tiempo
Y era como le llamaban el ensimismamiento, algo así. O ensimismarse, pues una persona ensimismada. Quiere decir que es una persona que está centrada en sí misma, no como un monje o algo así, sino de manera en que él es todo lo que existe. Le vale verga todo lo que sucede afuera. Pero es por afección cerebral, digamos de alguna manera. Y no es tanto como una enfermedad ni nada de eso, sino... Hace rato les explicaba cómo funcionan los ojos y que pudiera haber una alteración visual si tú tienes alterada el funcionamiento de la parte visual, ¿no? Porque tienes más sentidos. Entonces, ¿qué pasaría si tu cerebro, que normalmente está configurado para procesar, percibir y darte una experiencia más o menos grata, viniera de fábrica con una configuración diferente? Que la parte que se trata de analizar viene hiperactiva y la parte que se trata de socializar y empatizar viene apagada o desactivada, ¿no? Y en ese cambio de software, por decirlo de alguna manera, el individuo se ve condicionado a tener una existencia distinta a nivel perceptual. Entonces eso nos hace a nosotros como individuos de repente separarnos y decir, no, sí, a huevo existen otros. Y sí, existimos otros y existirán. Pero la misma energía que ha creado al árbol, a la semilla, a todo eso, somos parte de ello. Y los objetos que hemos creado son esta extensión de nosotros. Entonces, el árbol, cuando... es lo que decían ahí. O sea, nosotros acabamos donde termina nuestra piel y luego empieza el medio ambiente. ¿Sí me entiendes? Y es verdad. O sea, me costó ir procesando todo eso, pero hoy que lo voy como que hilando un poco más y dándole sentido a nivel de conciencia y cómo el de repente decir, podemos agarrar todas las ciencias y en vez de ponernos a debatir quién tiene la teoría más verga y por qué la psicología es mejor que las demás, decir, no, sabes que aquí nadie es mejor que nadie ni todos valemos lo mismo. Traguito de agua, hay que hidratarse, banda. Otro traguito para que hay que estar bien hidratados. Entonces, en esta percepción van modificándose cosas, ¿no? Pero aquí pasaron muchos procesos. Y yo cuando estudiaba, cuando yo era un joven estudiante, nada, no es cierto. No he dejado de estudiar, eso es otra verdad. A veces estudio más, a veces estudio menos, pero sigo estudiando. Y cuando yo era estudiante, yo entré a la carrera de psicología y estando ahí me surgían dudas porque yo decía, a ver, si de repente por ejemplo, yo con la hiperactividad o sea, el TDA y el TDAH, el trastorno de hiperactividad y atención, ¿no? Tenía un problemita porque yo decía, a ver. Para empezar, los niños están conociendo el mundo y matarles su dinámica es prácticamente oprimirlos, güey. Es destruirlos, matarlos, cercenarlos, güey. Es lo peor que puede hacer alguien. Ahora, la condición de que tú vienes a través de un entorno, de un medio, como condiciona todo lo que tú eres, ese niño probablemente no fue educado de la manera que debió ser educado y su manera de regularse es desproporcional a lo que pasa. Entonces, que aquí quiero hacer el paréntesis, no estoy diciendo que no existan personas con eso, estoy diciendo que existen malos diagnósticos respecto a ello. Entonces, todo mundo cree que tiene eso. Es como autodiagnosticarse, ¿no? Pero psicológicamente, ay, yo soy esquizofrénico, ay, yo soy esto, yo soy esto. Pero en un punto, yo les decía, hay un determinismo que ahorita nosotros no lo podemos entender a nivel de explicarlo con leyes científicas, o al menos en psicología también se han hecho teorías que son más comprobables o más pesadas. Es como muchos cognitivos conductuales se creen superiores porque tienen las teorías más sólidas. Y es bullshit. Es como los físicos. Los físicos de hace 100 años creían que tenían la mejor teoría del mundo y que la física se había acabado a la verga.
Ignorancia pura, desconocían que el universo nunca lo acabaremos de descubrir. Entonces, hoy en día es lo mismo, pura bullshit. Hay teorías psicológicas que son muy buenas, la teoría cognitiva conductual es muy buena. Cuando dice, ay, es que dijiste bullshit hace rato y ahí te dices que es muy buena. Bullshit al creer que es la mejor teoría y la que explica todo, porque es mentira, falso. Tan falso como decir que la física lo explica todo, tan falso como decir que la medicina lo explica todo, tan falso como decir que la biología lo explica todo. Entonces, cuando tú ves todas estas cosas y cómo se concatenan, tú puedes decir, juntémoslas y empecemos a describir al mundo en un orden que provea al ser humano la mejor experiencia vital. A ver, psicología, estudias a los malos, a los enfermos, a los insanos, estudia a los que fueron sanos y dinos qué de lo que ellos hicieron podríamos hacer todos los demás para tener la experiencia que esos güeyes tuvieron. ¿Por qué no sacan teorías sobre el comportamiento de Jesús y el milagro? ¿Qué, güey? Eso es una teoría. ¿Por qué el comportamiento de Jesús podría obrar milagros? ¿Por qué la radicalidad del pensamiento de Buda? O sea, contextuado a la época, obviamente, y lo puedes extrapolar hoy en día. ¿Cuál es la conducta del iluminado? No hay teorías de eso, pero podemos describir un esquizofrénico. Y bueno, si vamos al escáner cerebral vamos a encontrar cosas muy interesantes. De verdad que sí. No sé mucho, pero el cerebro funciona diferente. Tenemos neurotransmisores que se segregan para, por ejemplo, cuando la psilocibina entra en nuestro organismo, pasa, o sea, la serotonina explota, güey, y de repente tienes visiones bien locochonas, güey. ¿Me entiendes? Todo eso son reacciones, güey. Somos reactivos. Y entonces venimos aquí a la conducta. Hoy en día socialmente podemos decir, de hecho Paul Watzlawick tiene un gran libro, un bestseller, no es un bestseller, pero es un gran libro que se llama El arte de amargarse la vida. Vamos a resumirlo aquí en corto porque ya lo leí, y es un libro corto también. ¿Quieres vivir una vida de la verga? Que tu existencia sea miserable. O sea, que realmente digas, perra puta madre, güey, ¿para qué existo? Sé envidioso. Cada vez que alguien venga a contarte una buena noticia, güey, dile que tú te acabas de comprar un carro y que tú has hecho esto, aunque sea mentira, miéntele en la cara, di que tú tienes más logros que él. Cuando un amigo te pida un favor, dile que en él. O sea, aunque puedas hacérselo, dile nada. ¿Para qué? No quiero. Cuando Cuando veas a dos personas felices y pinches estúpidos creen que la vida es todo el tiempo bonita. Cuando uno se enamore, dile, al rato vas a estar llorando, carnal. Cuando alguien venga a contarte una idea, cuéntale algo y hazlo sentir idiota, güey. Sé despectivo con las personas. Cuando te pase algo, di que eres un estúpido y que estás bien imbécil. Y podría seguir. Los consejos no son todos literales, obviamente lo exagero para que vayan a leerlo. Pero los consejos que da Paul Watzlawick son literalmente esto. ¿Quieres tener una vida de mierda? Vívela así, güey. Hoy en día sabemos que si tú eres compasivo, eres bondadoso, ayudas, los neurotransmisores no solamente fungen para ponernos bien locochones, sino un estado supremo, cuando decía la conducta de Buda. ¿Por qué no? La psicología del iluminado. ¿Qué pasa cuando un iluminado se ilumina? ¿Qué pasa, güey? Todo eso es teorías que esperemos algún día nazcan. Si no nacen de mí, que nazcan de alguien más. Aquí está puesta en la red para todo. Pero el pensarlo desde ahí, el decir, ay, güey, fue solo uno. Mentira, güey. Conocemos a Jesús, conocemos a Buda, conocemos, por ejemplo, uno filosófico lo conocemos, a Zaratustra, un iluminado filosófico. De repente existió Osho,
difamadísimo el pobre güey. Existió este Yogi Bayan, y en existió un chingo de bandas, Zoroastro, existió un chingo de banda, el Saint Germain, un putero de banda ha existido a lo largo de la historia, que han sido iluminados y que nosotros nunca los volteamos a ver, nunca sacamos teorías de ellos. Al pobre de Jesús le hacen su sátira en esta vida, en vez de que lo alaben obrando, lo alaban en una cruz, como que si el que lo hayan juzgado y lo hayan puesto ahí ellos mismos, bueno, a lo mejor es como que, ok, está bien, entiendo la sátira, pero por otro lado, cuando uno ve y se pone serio con este tipo de cosas, tú dices, a ver, güey, ¿por qué un vato, güey? O sea, ¿por qué un vato, güey, andaría mamando que es el hijo de Dios? ¿Por qué, güey? Para empezar, ¿era esquizofrénico? ¿Acaso escuchaba voces? No, no creo. ¿O sí? ¿Pero qué de Buda? No escuchaba voces. Y si me doy cuenta de algo, es que Buda y Jesús prácticamente tuvieron un camino similar. Aprendieron cosas, vivían en el presente y modificaban el mundo. Obraban milagros, pues. Entonces, ellos lo hacían desde una conciencia distinta o diferente. Cuando tú puedes ver que la conciencia de uno, de dos, de tres o de todos los que llamamos iluminados, de repente es la misma, y a nivel ciencia nunca dices, voy a hacer una teoría conductual del iluminado, debemos preguntarnos por qué. Si la mayoría de la gente dice, no, es que malditas desigualdades, no, que maldita pobreza, no, que maldito esto, que maldito aquello, está bien. Pero lo que ahora tienes que ver es que cuando tú ves que puedes ir trayendo a cada uno de estos seres iluminados y decir, este vato percibía distinto que yo, pero era la misma cosa, carne, güey. Este vato proponía que todos siguiéramos unas cosas en comunes, como respirar de mejor manera y vivir en el presente. Otro decía que conductualmente hablando deberíamos ser bondadosos, no ser resentidos, no tirar la primera piedra. Y a nivel conductual nosotros diremos, porque filosóficamente aquí es donde muchos argumentos que escucho digo, están bien mal, güey. Decir que la humildad es un acto opresivo para los otros es mentira, es una asquerosa mentira. La humildad es un acto del ser, no del ego. Por eso el egoísta, cuando es humilde, no puede ser humilde, no sabe ser humilde. Porque para ser humilde hay que ser mansos. Y no mansos en el mal sentido. Buda lo tenía bien presente, sabía que el mal coexiste en uno tanto como el bien. Hoy existen teorías, el buen Jordan Peterson, el buen Carl Jung. Carl Jung decía, integra tu sombra. Jordan Peterson dice, conoce el monstruo que eres y domínalo. ¿No? Para que no vayas por ahí causando daño. Jesús decía, sé manso. Buda, por otro lado, te decía, carnal, tú puedes hacer una serie de cosas que te van a ayudar a encontrar la iluminación y a tener una existencia plena. Entonces, cuando venimos hoy en día decimos, venga, yo quiero tener un carro, porque yo quiero tener un carro, ¿cómo que quiero tener un carro? Entonces, o mi propia casa, acá, y luego soy realista y digo, bestia, güey, para tener un carro ocupo ganar tanta feria, para ganar tanta feria debo tener un buen trabajo, para tener un buen trabajo debo esto, y empiezo a ver muchas cosas, y digo, ok, no voy a ser triste, no nací con un carro y no me voy a morir con un carro, me puedo morir en un carro, pero no con un carro. Entonces, yo sé que si algún día me compro un carro voy a ser igual de feliz como soy ahorita.
Tú dirás, ¿no te ves feliz? No, güey, porque no me he muerto. El día que me muera voy a decir, verga, sí, sí, tuve una vida muy, muy feliz. Por ahorita lo único que te puedo decir es que esto que te dije, que estoy feliz, me gusta mi vida, güey. Amo mi pinche vida. No necesariamente por el lugar en el que estoy. Hace 5 años la persona que yo era y la persona que soy éramos totalmente diferentes y podría decir que mi vida era complicada en ese pedo, pero es verdad, no tiene que ser complicado y no tiene que ser sufrido. El cambio de enfoque me ha hecho ver en los últimos años que la atención determina la realidad, ¿no? Entonces, a nuestro nivel, todo eso surge. Pues eso, banda, fue todo un trip y es todo un trip. Seguiré trabajando en lo de la teoría de la vida como una metáfora, porque todo esto que he podido ver es lo que siempre intuí cuando veía mi libro de la vida como una metáfora. O sea, cuando yo empecé a trabajar ese libro y esa teoría, yo veía todo unificado y estas cosas siendo entendidas para el ego, para la razón y en el conocimiento. Y a partir de ahí abandonarlas para empezar el verdadero camino. Entonces, todo esto es una serie de cosas que a lo largo de la historia de la humanidad nunca tuvo la oportunidad de hacerlo en conjunto. Y por primera vez estamos caminando hacia ello. Entonces, pues eso, banda. Sigan el camino del guerrero. Se puso místico. Nada. Échenle ganas, banda. Mediten si les parecen razonables estas ideas. Y si no, también medítenlas. Y pueden escribir ahí por qué no son tan razonables o por qué son fake. Si es que lo fueran. Y en caso de que alguno haya estudiado alguna ciencia o alguno de ahí sea psicólogo, preguntarse por qué no la conducta del iluminado es algo que se podría proponer en las aulas de clases y empezarla a dialogar, empezar a preguntarnos por qué esa conducta y qué beneficios tenía. Neurocientíficos, biólogos, todo mundo, físicos, todo mundo. La dinámica del iluminado es distinta a la dinámica del ser normal. Y lo que nosotros comúnmente llamamos como seres normales es la normalidad de la existencia. Lo que nosotros inventamos para nosotros decir que esto es la vida, pero es la mentira del ego. Lo que los mayas decían, la ilusión. Entonces, ya saben, manda.